Muy buenos días, jóvenes estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Rural de Guatemala. Vamos a continuar con la clase número 2 del curso de Derecho Penal 2. Quiero hacer hincapié, compañeros, en que la semana pasada prácticamente nos hizo falta un poco de tiempo para completar el punto número 1 referente a delitos contra la vida y la seguridad, y la integridad de la persona. Nos hizo falta ese tiempo, compañeros, así que vamos a aprovechar el día de hoy, que la clase número 2 trata del tema de delitos contra el honor, para poder ponernos al día con respecto a este importante punto que teníamos que terminar la semana anterior, que era delitos contra la vida y la integridad de la persona. Damos inicio entonces haciendo el complemento de lo que nos quedó pendiente la semana pasada y que era prácticamente el delito de lesiones. Cuando analizamos el delito de lesiones, compañeros, nos estamos refiriendo directamente a las lesiones. ¿Y qué son las lesiones? Si tocamos el artículo 144 del Código Penal, nos da el concepto de qué son lesiones. Y el Código, en la definición legal, nos dice: comete delito de lesiones, ¿quién? Ojo, sin intención de matar, causare a otro daño. ¿Cómo va a ser ese daño? ¿En el cuerpo o en la mente? Bueno, cuando empecemos a analizar este capítulo, nos vamos a dar cuenta qué tipo de lesiones existen. Pero para tener el complemento, compañeros, analicemos en este caso a la hora de tipificar qué son lesiones, porque nos retornamos a la teoría del delito para ver la tipificación de este delito. ¿Qué elementos vamos a analizar? Primeramente, el verbo rector, compañeros. Aquí ustedes notan, el verbo rector ya varía con respecto a los anteriores delitos que hemos visto. Acá el verbo rector ya no es matar, ya no es agredir, sino el verbo rector es causar. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado en este caso? Bueno, es la integridad de la persona. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de integridad de la persona? Bueno, vimos dos bienes jurídicos tutelados en este capítulo. El primer bien jurídico tutelado es la vida, que si bien la persona es la dueña de esa vida, podemos analizar claramente que no puede disponer de esa vida, porque eso ya es constitutivo delito. Mucho menos otra persona puede disponer de la vida, porque ahí sí ya está dañando y violentando un bien jurídico tutelado. Y aprendimos también que era un bien jurídico tutelado, compañeros, que son aquellos bienes que pueden ser bienes no materiales, que tienen la protección del Estado. En este caso hablamos de la vida. Pero específicamente para el delito de lesiones, el bien jurídico tutelado es la integridad de la persona. Sujeto activo, cualquier persona que cause ese daño. Sujeto pasivo, cualquier persona que resulte víctima de ese daño. Ahora veamos el elemento interno acá en los tipos de lesiones que veamos, va a variar un poco, pero siempre va a existir como elemento interno la intención y voluntad de dañar la integridad de una persona. Pero ojo, aquí la cosa al causar se da con la intención no de matar. Acordémonos de esa palabrita, la intención es no matar, solo es la intención de causar daño. Entonces, por eso el elemento interno acá es intención y voluntad de causar daño. Este va a ser un delito doloso. El sexto elemento es el elemento material, que es el que varía de un delito a otro, y aquí es causar daño a través de lesiones. El tipo de conducta, compañeros, pues vamos a ver conductas por acción y algunas conductas por omisión. ¿Cómo sea esto? Bueno, entremos de lleno. Hace un momento tocamos la definición de lo que son lesiones, pero veámoslo directamente en nuestro código, compañeros. Cuando tocamos el capítulo número 5 de este título primero, delitos contra la vida y la integridad de las personas, si analizamos de los artículos del 144 al artículo 151, nos vamos a topar con el delito de lesiones. ¿Y qué son lesiones? Primeramente, la definición legal que nos da nuestro código, que es una definición tan simple pero tan acertada, de la siguiente: comete delito de lesiones, ¿quién?
sin intención de matar, ojo con esto, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Bueno, analicemos directamente a qué nos referimos cuando hablamos de lesiones, tanto en el cuerpo como en la mente. Si nos remontamos al derecho romano, compañeros, el delito de lesiones jamás se encuadró. O sea, no había un marco legal que tipificara ese delito de lesiones en el derecho romano. Pero las lesiones se denominaban injurias, o en algunos momentos se le consideró como una tentativa del delito de homicidio. Las penas aquí más eran pecuniarias, de dinero. En algunas ocasiones, estas se trataban de acuerdo a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida, si se daba. Pero esas eran las lesiones. Con el tiempo llega un emperador llamado Justiniano y prácticamente se eliminan las injurias. Entonces, prácticamente las lesiones dejaron de existir como delito. Pero posteriormente, con las leyes de Cornelio, se vuelve a retomar el delito de injurias y habían injurias que se les consideraba atroces y leves, lo que consideramos graves y leves, pero se tomaban como ofensas físicas. Los pueblos llamados bárbaros, que eran pueblos no romanos, en sus leyes ellos hacían los casos de lesiones, pero ellos los dividían en heridas, las dividían en lesiones. Bueno, las lesiones se dividían en heridas, mutilaciones y malos tratamientos. Esas se verificaban tanto de la cabeza como a los pies, y la pena era una pena pecuniaria. Pero veamos directamente, compañeros, en este caso, el primer tipo de lesiones que regula la ley guatemalteca. Ustedes pueden ver ahí, compañeros, y veámoslo directamente en su artículo número 145. Y vemos acá que en el artículo 145 nos regula el delito de lesiones específicas. Y nos dice con respecto a lesiones específicas. Ojo, y estas son lesiones, bueno, al hablar específicos de lesiones específicas, considero que este tipo de lesiones se quedan cortas con respecto al daño causado. No hay intención de matar, pero noten ustedes la gravedad del daño que se menciona en este artículo, compañeros. Hasta el solo leerlo impacta. Artículo 145, Código Penal. Lesiones específicas. ¿Quién de propósito? Ojo, ¿cuáles son los verbos rectores acá? Castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. O sea, aquí sí hay intención de causar un daño, compañeros. Y es un daño serio porque estamos notando, hablamos de qué tipo de daños. Uy, castrar o esterilizar, dejar ciego o mutilar a una persona. Castrar, bueno, la palabra lo dice, es físicamente cortar los testículos de un hombre, o esterilizar, cortar los conductos seminales sin el consentimiento de éste. Y la esterilización también puede darse en una mujer. Dejar ciego, arrojar una sustancia quemante en los ojos o bien sacar los ojos, que eso ya caería en mutilación. Cortar dedos, esas son lesiones específicas, como la práctica que habían agarrado los causantes de delito de secuestro. La ley llama a estas lesiones específicas. Y prácticamente la ley aquí está dándole un tratamiento especial, ya que está especificando directamente dónde se van a causar estas lesiones específicas, compañeros. Es clarísima: castración, esterilización, ceguera o bien mutilación. Aquí existe un sujeto activo, compañeros, los verbos rectores, como mencionábamos hace un momento: castrar, esterilizar, cegar o mutilar. ¿Cuál es el daño acá que se ocasiona? El daño es funcional, porque una persona castrada, pues, lógicamente no va a tener hijos y muy probablemente en una alta posibilidad no pueda tener relaciones sexuales.
El orgánico es la mutilación o el sensorial, que es la ceguera causada. Y eso es irreparable, son daños irreparables prácticamente. ¿Existe un dolo? Sí. Existe la intención de causar ese daño, porque es específico. Entonces, los verbos rectores, compañeros: castrar, esterilizar, cegar, mutilar. Sujeto activo: cualquier persona que sea enferma y quiera causar ese daño. Sujeto pasivo: cualquier persona a quien el sujeto activo odia, porque aquí hay un odio. El bien jurídico tutelado es lógicamente la integridad física de la persona. El elemento interno: la voluntad o propósito de causar daño. El elemento material, compañeros: causar daño a través de castrar, esterilizar, dejar ciega a una persona o mutilarla. Y aquí la conducta lógicamente es de acción. Pasemos a ver el siguiente tipo de lesiones que se mencionan en nuestro código, compañeros. Y para eso nos vamos al artículo 146. Y aquí noten, hablamos de lesiones gravísimas. Nos van a dar 5 parámetros en este artículo. Hablemos entonces de lesiones gravísimas. Es claro, el artículo dice: quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Comparemos con la pena mencionada en el artículo anterior, compañeros, que eran de 5 a 12 años. Regresemos al asunto de las conmutas, que las conmutas, que es pagar un precio por día para no ir a prisión, se dan de 5 años hacia abajo. En el caso de las lesiones específicas, si hablamos de 5 a 12 años, dejamos el margen de que a alguien acusado y que de repente sea condenado del delito de lesiones específicas, se le puede aplicar una pena de 5 años, pero si se le pone de 5 años un día para arriba, pues lógicamente debe guardar prisión y no es sujeto de conmuta. La pena que nos da en lesiones gravísimas, leemos. Lesiones gravísimas, artículo 146. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Ahí el margen es un poco más benevolente. ¿Pero qué es una lesión gravísima, compañeros? Bueno, aquí dan estos 5 parámetros. El legislador nos dice que es una lesión gravísima. Es lesión gravísima en la que produjere alguno de los resultados siguientes. Notemos, aquí es donde viene el concepto, compañeros, y ya vamos ampliando, ya vamos aclarando el concepto de lesiones, que recordamos que es causar sin intención de matar daño en el cuerpo o en la mente. Entonces veamos este punto de lesiones gravísimas. Porque si hablamos de lesiones en el cuerpo o en la mente, veamos. Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes. Ojo. 1. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. 2. Inutilidad permanente para el trabajo. 3. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra. 4. Pérdida de un órgano o de un sentido. 5. Incapacidad para engendrar o concebir. Bueno, estamos viendo entonces acá los 5 parámetros que nos dan para determinar qué son lesiones gravísimas. Este tipo de lesiones, entonces, compañeros, estaremos claros en que se produce por cualquiera de los 5 resultados que se nos están mencionando en el artículo 146. El primero sería daño en la mente o enfermedad mental incurable, dice. Que debe entenderse esto, compañeros, como la pérdida total de la capacidad de razonamiento o de la voluntad de la víctima. En este caso podemos denominarlo también como el extremo, como locura. ¿Cómo puede causarse eso, compañeros? Bueno, a través de una sustancia tóxica, a través de un golpe, alguien que ya no se recupera de un golpe en la cabeza. En fin, hay un montón de cuestiones. En el cuerpo, ¿cómo puede darse este daño en el cuerpo? Bueno, también nos mencionan estos 5 parámetros, que a través de la pérdida de un miembro principal o de su uso, una mano cortada o una mano golpeada que quede sin poder usarse, un pie cortado o un pie que por el golpe dado elimine, o la herida elimine un tendón y realmente no pueda usarse. O del uso de la palabra, dice también esta parte, el uso de la palabra, que se debe interpretar como
su desprendimiento en el ejercicio funcional de la palabra, que puede ser también algún asunto como la inutilización de miembros superiores o inferiores, hablamos de manos o piernas. Un daño sensorial también, compañeros, porque nos habla acerca de la pérdida de un órgano cuya función sea la de ejercitar un sentido, por ejemplo, un golpe en un ojo y el ojo queda inútil y no se puede ejercer el sentido de la vista, o un golpe en un oído, que prácticamente el daño al tímpano, que son los órganos, el órgano auditivo, nos elimina el sentido del oído. En fin, hay un montón de cuestiones con las que se puede causar daño, en este caso un daño sensorial. Un daño funcional, que es la capacidad de engendrar en el hombre y para concebir en la mujer, puede darse por un golpe en los testículos o un golpe mal dado en el vientre de una mujer. Puede causar en algún momento esterilización, pero ojo, es distinto al otro artículo que vimos anteriormente porque ya hablamos de castración o esterilización. Aquí se puede dar por algún golpe, un accidente, una incapacidad para engendrar en el hombre y para concebir en la mujer. Y también notábamos que uno de los 5 parámetros era la incapacidad laboral, que esto se entiende como la incapacidad permanente en el trabajo. Es decir, que la persona no puede desempeñar ningún tipo de labores. Inutilización de un miembro, si la persona es diestra, pues su mano derecha le sirve. Si era un oficinista y la izquierda quedó con incapacidad también, pero que sí la puede usar, no puede desempeñarse, no puede trabajar con lo que podía hacer. Sí se puede desempeñar como persona, puede hacer sus labores físicas, pero no laborar, no trabajar para subsistir. Esa es una incapacidad permanente. Cuando hablamos de una enfermedad ciertamente incurable, compañeros, nos referimos a aquellas enfermedades o impedimentos mentales en que la ciencia no puede curarlas. Es algo prácticamente insalvable, incurable. O tal vez que el examen forense determina que esta persona pues no tiene probabilidades de volver a su estado normal, cuando hablamos de una incapacidad o enfermedad mental. Veamos el siguiente parámetro que nos menciona el delito de lesiones. Compañeros, no sin antes ver esta parte de las lesiones gravísimas. Analicemos los elementos. El verbo rector aquí nuevamente sería causar. Elemento activo, cualquier persona que cause el daño, y el elemento pasivo, cualquier persona que sufra el daño. El bien jurídico tutelado no varía, es siempre la integridad física de la persona. El elemento interno acá existe como la intención y la voluntad de causar daño. Este también es un delito doloso porque sea intención. El elemento material, causar daño a través de las lesiones, de acuerdo con alguno de los parámetros que vimos, los 5 que se mencionan. Y la conducta aquí sigue siendo de acción. Notemos, compañeros, entonces ya vimos el 145, lesiones específicas, 146, lesiones gravísimas. Vamos de más a menos. Hoy veamos el artículo 147, que nos habla de lesiones graves. El artículo 147 nos va a hablar de las lesiones graves y nos va a dar prácticamente 4 parámetros de esas lesiones graves. El artículo 147 nos dice: quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Aquí va bajando también la pena, si ustedes notan. Ahora, el jurista acá nos define que es una lesión grave y nos dice: es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes. Notemos, nos dan 4 parámetros. Nos da el primero, que es la debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Ojo, acá no se habla de pérdida, no se habla de inutilización, sino la debilitación permanente en la función de un órgano, de un miembro principal, miembros principales, las manos, o de un sentido. Pero habla de debilitación, no hay pérdida. Número 2, anormalidad permanente en el uso de la palabra.
Número 3, incapacidad para el trabajo por más de un mes. Y el número 4, deformación permanente en el rostro. Yo creo que eso está bastante claro, compañero. Debilitación permanente en la función de un órgano, en un ojo que prácticamente del mismo golpe ya no recupere su visión normal, sino nos quede débil, una visión así bastante borrosa, bastante baja. Un golpe en el oído que nos haga perder buena parte de nuestra audición. Un golpe que prácticamente nos deje con cierto grado de problema para el uso de la palabra, la tartamudez, por ejemplo, o la lengua que se nos haya partido y nos cueste articular una palabra clara. El que por los golpes o las lesiones sufridas no podamos laborar por más de 30 días, o una cicatriz que nos quede en el rostro, una quemadura, etcétera, no sé. Esa es deformación permanente en el rostro. Entonces aclaremos, compañeros, aquí no hay pérdida de la función de un órgano, de un miembro, de un sentido, sino aquí su función disminuye, sin que desaparezca, por supuesto. Eso es prácticamente medible. Por ejemplo, la visión es medible, la audición también es medible. El debilitamiento de un sentido también, hablamos de la debilidad de un órgano, pero el debilitamiento de un sentido, ya dimos el ejemplo de la vista, del oído. El debilitamiento de un miembro principal, en este caso, son miembros las extremidades articuladas en el tronco. Hay miembros superiores e inferiores, pero este artículo nos habla de un miembro superior, que nos ayudan a realizar nuestras funciones, tanto de locomoción como de movimiento o aprehensión. Acá se debe debilitar, la mano nos puede quedar débil, compañero, no se pierde, pero sí, hay debilidad. Y la deformidad, compañeros, debe entenderse. Deformidad en el rostro es toda irregularidad física permanente que conlleve una modificación corporal. Esa es la deformidad. ¿Qué elementos o parámetros pueden considerarse en la deformidad en el rostro? Bueno, que produzca fealdad en el sujeto, o sea, que prácticamente conlleve una repulsión hacia la persona. Normalmente es raro ver una persona cortada o de repente si le falta un labio, quiera que no, causa cierta impresión en la sociedad. Eso produce fealdad y cierta repulsión, ¿verdad? Alguien que ande sin los labios y que ande enseñando los dientes es algo repulsivo. O alguien que cargue prácticamente un golpe, una cortada aquí en esta parte, también nos causa cierta repulsión. Yo vi una persona que no tenía la nariz, que prácticamente se la mutilaron, se le causaron cicatriz permanente en el rostro o deformidad. Andaba sin nariz y bueno, la persona llevó un tratamiento para que le trataran de restaurar la nariz. Lógicamente ya no quedó igual, pero sí sorprendía. Pasaba eso de que por la misma fealdad del sujeto causaba cierta repulsión. En fin, hay un montón de cosas. Analicemos los elementos de este artículo en lesiones graves del 147. Verbo rector, lógicamente el verbo rector aquí es causar. Sujeto activo, cualquier persona que cause ese daño. Y el sujeto pasivo, cualquier persona que reciba ese daño. El bien jurídico tutelado siempre va a ser la integridad física de la persona. El elemento interno acá siempre es la intención de causar daño. El elemento material, pues va a ser causar daño a través de lesiones. Y la conducta, pues es una conducta de acción. Pasemos al artículo 148, compañeros. Noten ustedes, vamos de más a menos en este artículo, analizando en el capítulo 5 las lesiones. Y veamos ahora las lesiones leves, artículo 148. Dice acá, quien causare otra lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. ¿A qué nos referimos con lesiones leves? Bueno, completemos la lectura del artículo 148 y veamos lo que el jurista mencionó, que es una lesión leve. Nos dice, es lesión leve la que produjera en el ofendido, o sea, en el sujeto pasivo, alguno de los siguientes resultados. Acá nos dan 3 parámetros, compañeros, analicémoslos. Primero, enfermedad o incapacidad para el trabajo.
por más de 10 días sin exceder de 30. Notemos. Entonces, hay incapacidad para trabajar por más de 10 días sin exceder de 30. ¿Qué pasa si la incapacidad fuera por 5 días? Bueno, de acuerdo a la letra de este artículo, lógicamente ese tipo de lesiones no cabría dentro de lesiones leves y no cabría dentro de los otros tipos de lesiones. No serían lesiones, porque sí el artículo es claro al decir que se produce enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días, o sea, el mínimo, nos dan un mínimo, 10 días. Si alguien tiene incapacidad por 3 días, eso no son lesiones, compañeros. He visto informes de INASIF en algunas cuestiones de lesiones y dice tiempo de curación 7 días. Si analizamos esas pruebas en un proceso, lógicamente eso no encuadra en el delito de lesiones. Y en algunas ocasiones, cuando la Policía Nacional Civil, hace la prevención policial para dar inicio a un proceso, pues colocan lesiones. Pero cuando se dan los exámenes médico-forenses, que los oficiales son los del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, nos dice tiempo de curación 7 días, incapacidad para trabajar 2 días. De acuerdo a la letra de este artículo, eso no serían lesiones. No serían lesiones leves, mucho menos lesiones de otro tipo. Sigamos viendo, ese es el primer parámetro, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Si pasa de 30, eso ya constituye otro tipo de lesiones, compañeros. Aquí estamos viendo lesiones leves en el 148. Número 2, pérdida e inutilización de un miembro no principal. Aquí ya tocamos las piernas. Esos son miembros no principales. Y la número 3, cicatriz visible y permanente en el rostro. Aquí hablamos de cicatriz, compañeros. No hablamos de una herida, no hablamos de una deformación, sino cicatriz. ¿Un aruñón puede ser una cicatriz? Bueno, si queda marcada un buen tiempo, sí es una cicatriz. ¿Un corte es una cicatriz? Sí es una cicatriz. Y no digamos otro tipo de golpes. Tal vez un golpe con algún objeto romo sin punta que nos haya causado un hematoma, un moretón, como decimos, y ese nos haya reventado y nos haya dejado una cicatriz, esa es una cicatriz. Entonces, compañeros, notemos acá la pena que se considera para lesiones leves. Hablamos de 6 meses a 3 años, es una pena leve. ¿Por qué razón? Porque los daños producidos también son de menor impacto. ¿Se está protegiendo siempre la integridad física de la persona? Sí, porque en ningún momento la vida está corriendo peligro. Las lesiones leves van a producir una alteración leve a la salud o al buen funcionamiento corporal de una persona. Porque bien no van a causar una incapacidad más allá de los 30 días. Vamos a hablar de 10 a 30 días como se regula en este artículo. ¿Qué pasaría si el parámetro, por ejemplo, la incapacidad no sea por más de 10 días, compañeros, y que no se den los demás parámetros y no lo están cuadrando en el delito de lesiones? Bueno, dentro del Código Penal existe un libro tercero que se denomina de las faltas. Entonces, si no encuadra en el artículo 148, porque realmente, de acuerdo al examen otorgado por el INASIF, la incapacidad para el trabajo sea de unos 8 días, eso entonces no constituye lesiones leves. Ahí nos vamos directamente al último libro del Código Penal, que es el libro tercero de las faltas. Buscamos el artículo número 481 del Código Penal también, y eso sería constitutivo de una falta contra las personas. Y la pena ahí pues son días de arresto que pueden ser conmutables también a razón de una cantidad diaria. Eso ya lo ve un juzgado de paz. Cuando hablamos de una cicatriz afrentosa, claramente dice que es en la cara, que eso queda como un recuerdo. Eso es determinante de la grabación. ¿Y por qué la cara, compañeros? Muchos buscan hacerse daño en la cara porque prácticamente es algo que es visible, es prácticamente parte de la dignidad de una persona. Una persona que tiene facciones
Hablamos de buenas facciones, es una persona bonita, una persona atractiva, especialmente si hablamos del género femenino. Pero ya con una cicatriz prácticamente ese estatus baja, entonces la persona muchas veces pierde su autoestima, ya se siente con un sentimiento de inferioridad por la lesión, se siente desagradable y realmente pues eso menoscaba la dignidad de una persona. Analicemos los elementos del delito de lesiones leves, compañeros. Verbo rector es causar. ¿Causar qué? Daño. Sujeto activo, cualquier persona que cometa el daño. Sujeto pasivo, cualquier persona también. El bien jurídico tutelado sigue siendo la integridad de la persona. El elemento interno, la intención de causar daño. Con esa intención se convierte, compañeros, en un delito de tipo doloso. Recordemos los tipos de delitos: doloso y culposo. Este es un delito doloso. El elemento material es causar daño a través de lesiones, de conformidad con cualquiera de los tres presupuestos que menciona el Código Penal en este artículo. Veamos ahora otro tipo de lesiones que se regulan en este capítulo, compañeros. El artículo 149 nos habla de la lesión en riña. Notemos lo que dice. Ojo, cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones sin que pueda determinarse el autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte, a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Esto nos recuerda el homicidio en riña tumultuaria. Se parece mucho, solo que, ojo, a diferencia del homicidio, aquí no existe la intención de matar. Grupos de vecinos a veces chocan con otro grupo de vecinos, regularmente los vecinos son parientes, resulta que una familia tiene problemas con otra, dos inician una pelea y se involucran los demás y eso se convierte en una riña tumultuaria. Se terminan causando lesiones, más si usaron algún tipo de instrumentos para dañarse unos a otros, como palos, escobas, en fin, algún hierro. Entonces se causan lesiones, de repente algún machete o cuchillo se causan lesiones. Pero por el número de personas que intervino, resulta que de esa riña resultan personas lesionadas. Pero no puede determinarse quién o quiénes causaron esas lesiones. No puede determinarse el autor. Aquí es claro el jurista cuando dice que se va a aplicar la parte correspondiente a las lesiones, rebajadas en una tercera parte. ¿A qué lesiones? Bueno, ojo, el delito se va a tipificar como lesión en riña, pero también a las personas lesionadas se les va a evaluar el tipo de lesiones que tuvieron. Si son lesiones leves, pues lógicamente si hablamos de una tercera parte de esta pena, estamos hablando que en lesiones leves nos decía que son de 6 meses la pena de prisión, 6 meses a 3 años. Imagínense una tercera parte de eso, compañeros, en lesiones en riña tumultuarias. ¿Cuáles son los elementos que se analizan para tipificar un delito de lesión en riña? Bueno, que hayan varias personas, que haya una pluralidad de personas que riñan entre sí con agresiones físicas. O sea, de repente dos grupos que estén enfrentados entre sí. Que en esa riña esos agresores físicos se acometan entre sí. O sea, no va a haber en una riña tumultuaria una persona que salga libre de un golpe. Me van a condenar, pero yo también sufrí golpes, pues. Yo también sufrí golpes. Se lesionó a aquella persona, se le causaron lesiones, pero yo también sufrí golpes. O sea, esa va a ser entonces una agresión mutua. Esa es tumultuaria. No se va a precisar quién va a ser el autor de las lesiones, pero ojo, yo participé en esa riña, tampoco me fui libre de un golpe. Si yo estoy libre de golpes, bueno, definitivamente, entonces ahí sí hay algo raro. En esa riña tumultuaria también se usaron instrumentos que pongan en peligro integridad, la vida o de repente la integridad física de estas personas. ¿Cuáles son los elementos de este delito, compañeros? El verbo rector, causar. El sujeto activo, dos o más personas. El sujeto pasivo, dos o más personas.
El bien jurídico tutelado no cambia, es la integridad física de la persona. El elemento interno, bueno, aquí sí toquemos un elemento interno que es la falta de ubicación de la voluntad. ¿Por qué la falta de ubicación de la voluntad? Porque no se razonó, fueron varias personas, pero no hubo razón, hubo agresión. El elemento material, causar daño externo, hablamos de externo, no interno, a dos o más personas a través de las lesiones. Y la conducta es de acción. Veamos el otro artículo, compañeros, y veamos aquí un tipo de lesiones que son las más comunes que se dan en el derecho penal, en el vivir cotidiano, que son las lesiones culposas. Y veamos, cuando hablamos de lesiones culposas, ¿a qué nos referimos? Dice el artículo 150, quien causare lesiones por culpa. Ojo, aquí tocábamos el asunto del delito, compañeros. Cuando hablamos de la intención, existe el dolo, que yo sí quiero causar daño. Sí hay intención en el dolo, pero existe la culpa. La culpa es, no hay intención, o sea, no existe intención. Entonces hablemos de las lesiones culposas. ¿Quién causara lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años por lesiones culposas? Este artículo es un poco más específico y va un poco más allá, compañeros, porque continúa. Si el delito fuera ejecutado al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá responsable además una multa de 300 a 3,000 quetzales. Continúa. Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 5 a 9 años. Para transporte de piloto colectivo que anden en estado de ebriedad, bajo efectos de drogas tóxicas o estupefacientes, claramente dice que la prisión será de 5 a 9 años. Las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, compañeros, pues son las que le llaman sustancias psicotrópicas. No digamos las bebidas alcohólicas o similares, que el efecto que causan es disminuir las facultades psíquicas, disminuyen los reflejos, disminuyen la atención en los conductores. Ahora, ojo, en la práctica se fijan unos índices de lo llamado alcoholemia, que es la cantidad de alcohol que una persona puede estar portando en su cuerpo. Existen unos aparatitos llamados alcoholímetros, pero cuando no hay alcoholímetros, pueden hacerse exámenes de orina o bien de sangre para determinar esos índices de alcoholemia. Esos son procedimientos médicos técnicos. Si la persona aporta alcohol por encima de esos límites, de esos índices, pues prácticamente está poniendo en peligro no solo su vida, sino los demás. ¿Cuáles son los elementos de este delito de lesiones culposas, compañeros? El verbo rector sigue siendo causar. Sujeto activo, cualquier persona o piloto de transporte o transporte colectivo. Sujeto pasivo, cualquier persona. El bien jurídico tutelado es la integridad física de la persona. El elemento interno, la conciencia del estado en que se maneja. Ojo, acá. Elemento interno, conciencia del estado en que se maneja y voluntad de continuar manejando. Por eso, compañeros, aquellas advertencias, si bebe no maneja, son acertadas. Como estudiantes de derecho aprendemos en este caso de la ley. Como futuros abogados también tenemos que manejar esa responsabilidad de que si usamos algún tipo de droga tóxica, porque existen las drogas que son los medicamentos que nos sirven para lidiar con algún dolor o alguna afección, compañeros, ese es un tipo de droga que nos sirve. Pero las drogas tóxicas son aquellas que nos inyectamos, que ingresamos, como la cocaína, que las ingerimos por puro placer de sentir algún tipo de sensación extraña. Entonces, nos referimos a eso, compañeros, en el elemento interno, que si estamos usando algún tipo de estas drogas,
o sustancias o bebidas alcohólicas, pues prácticamente estamos con la conciencia del estado que vamos a manejar y la voluntad que tenemos de continuar manejando a pesar de que representamos un peligro. Porque, ojo, con las sustancias estupefacientes, con las drogas, con el alcohol, las calidades, la voluntad, nuestras facultades físicas merman, los reflejos merman. Entonces prácticamente estamos cometiendo una irresponsabilidad y poniendo en peligro nuestra vida y la de los demás, al punto de poder causar en este tipo, si no se va más allá que el homicidio culposo, pues lesiones de tipo culposo. El elemento material, causar lesiones por negligencia, por imprudencia o impericia, o al manejar por influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes. Aquí la conducta es de acción. Recordemos esas tres palabras, compañeros: negligencia, porque a pesar de nuestro estado, pues lo vamos a hacer; imprudencia, porque no estamos previendo el daño que se puede causar; y la impericia, porque nuestros reflejos se ven mermados cuando usamos sustancias. Ahora, ojo, cuando estamos aprendiendo a manejar, eso se llama impericia, porque no dominamos bien un vehículo. Y también somos imprudentes, porque sin dominar bien un vehículo, porque no somos inexpertos, tenemos esa impericia, vamos a ser imprudentes si nos atrevemos a manejar en ciudad. El jurista agregó un artículo más, compañeros, que es el artículo 150 bis, que se refiere a maltrato contra personas menores de edad. ¿Qué nos dice el artículo? Quien mediante cualquier acción o omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad, o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las acciones aplicables por otros delitos. Entonces aquí la acción, compañeros, consiste en que por acción o omisión se provoque a un menor de edad o persona con incapacidad voluntaria alguna enfermedad o daño en el cuerpo o en la mente, o bien que el menor se encuentre en grave riesgo de padecerlos. Noten ustedes algo, que en este caso la ley hace mención de al niño. Ya no dice al menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. Ya no lo dice, solo dice al niño. ¿Cuáles son los elementos de este artículo? Verbo rector: provocar, colocar. Aquí ya no es causar, aquí es provocar o colocar. No es causar, provocar o colocar. El sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo, sí, compañeros, es una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, con una persona con daño físico, psicológico o enfermedad. Ese es el sujeto pasivo. El bien jurídico tutelado siempre va a ser la integridad física. El elemento interno: delito doloso, la voluntad de causar daño físico, psicológico o enfermedad a un menor de edad o una persona con incapacidad de voluntad o cognitiva. El elemento material: causar daño físico, psicológico, enfermedad a un menor de edad o una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, o colocar al niño en grave riesgo de padecerlos. La conducta aquí es de acción, compañeros. Veamos el último artículo de este capítulo 5, de este título primero, compañeros. Este dice contagio de infecciones de transmisión sexual. Con este artículo no hay mucho pierde, porque claramente dice: quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiere a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuere menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Entonces, si hablamos de prisión de 2 a 4 años y se aumenta en 2/3 partes, dividamos, pongamos solo como ejemplo la máxima, dividamos 4 dentro de 3, estamos hablando prácticamente de 1 año y 4 meses. Eso por 2 son 2 años y 8 meses. Entonces acá prácticamente si aumentamos en 1/3 parte la pena máxima, estamos hablando de 6 años y 8 meses de prisión para una persona que provoque contagio de infecciones de transmisión sexual.
Claramente dice quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiere a otras personas al contagio. Y si esta persona contagiada fuera menor de edad, pues peor. Si tomamos en sentido literal esta parte, quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiera a otras personas al contagio. La palabra contagio nos dice acá, la palabra contagio significa propagación de enfermedades, en especial cuando es directo de una persona a otra. Ese es contagio. En el derecho comparado, compañeros, las legislaciones de otros países tienen el delito de contagio de enfermedades venéreas. Este es un delito que no solo recae en prostitutas, sino también en personas, llamémosle, normales con una vida normal. ¿Por qué este delito es prácticamente penado? Bueno, porque hay una persona que realmente sabe que tiene un problema de una enfermedad venérea y está exponiendo a otra persona al contagio. Por eso es que este delito está tipificado acá. Existen las enfermedades de transmisión sexual, que son conocidas también como enfermedades de transmisión sexual, o clásicamente llamadas enfermedades venéreas. Estas son enfermedades infectocontagiosas de contacto, o sea, no son enfermedades transmitidas por virus de una mano, como el caso de la gripe, un beso, sino estas son enfermedades directas de transmisión sexual. Una persona contagiada tiene relaciones sexuales con otra persona y prácticamente la contagió. Eso se da durante las relaciones sexuales. Estas enfermedades sexuales conllevan bacterias, virus, hongos y algún tipo de organismos llamados protozoos. Entonces, para no redundar mucho, compañeros, aquí la acción consiste en contagiar a otra persona de una enfermedad venérea transmisible. Se trata de una figura de daño, pues prácticamente la enfermedad contagiada constituye un peligro suficiente, y hablamos de suficiente, para considerarse un daño hacia otra persona. O sea, el síntoma de esa enfermedad contagiada va a causarle daño a la integridad física de otra persona. Por eso es que está contemplada en ley, compañeros. Veamos entonces acá los elementos de este delito. El verbo rector es exponer, contagiar. El sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo, cualquier persona mayor o menor de edad. O, ojo, con incapacidad volitiva o cognitiva. El bien jurídico tutelado acá es la integridad física de la persona. Pero aquí agreguemos otro bien jurídico tutelado, compañeros, que sería la salud de esa persona. O sea, no solo está la integridad, sino también la salud, porque se trata de una enfermedad. El elemento interno, acá es la intención, la voluntad de exponer o contagiar a una persona de una enfermedad de transmisión sexual. Es un delito doloso. El elemento material es exponer, aquí usamos el verbo rector, es exponer o contagiar a otra persona de una infección de transmisión sexual, sabiendo uno que uno padece esa infección. Y la conducta, pues, es un delito de acción. Lógicamente, si no existen relaciones sexuales, no va a haber contagio. Entremos ahora al capítulo sexto, compañeros, para ir terminando este punto, que es el delito deportivo. El delito deportivo, veámoslo directamente de nuestro código, compañeros, está regulado en el artículo número 152. ¿Qué vamos a ver en el delito deportivo, compañeros? Para su tipificación, vamos a tocar el verbo rector, que es causar, aprovechar, dañar. El bien jurídico, cualquier persona. El elemento interno acá, sí, compañeros, es la intención y la voluntad de causar daño a otro deportista. El elemento material es causar daño aprovechando la condición de deportista.
Y otra regla es infringiendo las reglas deportivas. La conducta acá, pues, va a ser una conducta de acción, pero también de omisión porque se están omitiendo las reglas. Veamos entonces, compañeros, qué es el delito deportivo. Dice, ¿quién en participación en cualquier deporte? Artículo 152, por favor. ¿Quién en participación en cualquier deporte? Perdón, leámoslo directamente, compañeros. Yo coloco acá la definición directa, tomando la de la definición legal que nos da el artículo 152. Pero leámoslo directo del código. Dice, quien aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare de propósito y con infracción de las reglas o indicaciones correspondientes un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones en que este código señala para cada caso. Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de las reglas o indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa. Analicemos rápidamente este delito, compañeros. Aquí hablamos de la infracción de los reglamentos del juego o del deporte que se está practicando. Acá la acción puede ser dolosa o culposa. De acuerdo a ello, de acuerdo a lo doloso o culposo, se van a determinar las responsabilidades del delito, la responsabilidad criminal en este caso. Se van a tomar en cuenta como parámetro las reglas que existen en ese deporte. Si se trata de un deporte violento, por ejemplo, debidamente autorizada, y su cometido, pues lógicamente es la contienda de uno a otro, pues aquí no va a existir responsabilidad criminal en el resultado dañoso que se produzca si se observan las reglas. Por ejemplo, el boxeo. Si se observan las reglas del boxeo, que los golpes van de la cintura hacia arriba y un boxeador le provoca daño a otro, como por ejemplo cuando ha habido un boxeador que queda con problemas, le rompen la mandíbula, esa es una lesión seria, que no puede trabajar, que queda impedido por varios tiempos, pues por el problema del rompimiento de la mandíbula. Pues aquí no existe responsabilidad criminal porque las reglas se observaron. Pero ¿qué pasa si existe un golpe bajo de la cintura hacia abajo? Y del golpe bajo existe otro golpe que derriba y le rompe la mandíbula, ahí sí existiría un delito por dolo o culpa, sí existiría un delito deportivo, porque se están violando las reglas para mermar la capacidad del otro deportista. Existió un golpe bajo primero, solo para poner un ejemplo, compañeros, no les estoy diciendo que realmente lo veamos así, pero hay deportes extremos. Si se observan las reglas, ojo, el delito deportivo claramente nos dice que se produce un resultado dañoso cuando se aprovecha la capacidad de ejercicio del deporte y con infracción de las reglas o indicaciones. Si hay infracción de las reglas, entonces constituye un delito. Si no hay infracción de las reglas, eso no constituye un delito. Veamos los verbos rectores de este delito, que ahí es causar, aprovechar, dañar. El sujeto activo, cualquier deportista; el sujeto pasivo, también cualquier deportista del mismo deporte; el bien jurídico tutelado, la integridad física de la persona. Acá el elemento material, ojo, aquí sí va la intención, el propósito de causar daño, aún infringiendo las reglas o indicaciones correspondientes. El elemento material acá es causar daño aprovechando la condición de deportista, y el daño va de propósito o infringiendo las reglas o indicaciones correspondientes. Y la conducta, pues, es de acción, pero también es de comisión por omisión, cuando el sujeto que está obligado, en este caso a respetar las reglas, provoca un daño material. El artículo 153 nos da un eximente para este delito. Y noten el eximente: quien en deportes violentos debidamente autorizados por la autoridad, que tengan por finalidad el acometimiento personal sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas, causar lesiones a su contrincante, no incurre en responsabilidad penal. Y termina el artículo: tampoco incurre en responsabilidad penal quien, en ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las reglas o indicación del caso y sin propósito, causar un resultado dañoso.
Muchas de estas lesiones se han dado en el fútbol, compañeros. Y ahí sí con infracción de las reglas, cuando alguien sale lesionado. Un caso sonado en Guatemala fue entre los equipos de Municipal y Guatemala, cuando un jugador que le llamaban el Camello Sandoval resultó con una lesión que ameritó intervención quirúrgica, le tocaron el hueso también porque la lesión era seria. Al jugador que le causó esa lesión le dieron una suspensión de 6 meses. Si bien es cierto, en el fútbol no interviene el sistema guatemalteco, no interviene el gobierno, porque la FIFA es muy clara en ese sentido, pero sí hubo una sanción en este caso porque realmente fue un delito deportivo. No se aplicaron estas reglas, pero sí la lesión se cometió con violación de las reglas, solo para dar un ejemplo. Pasemos al siguiente capítulo, compañeros, para ir saliendo ya de esta parte y toquemos el capítulo número 7, que es la exposición de personas al peligro. Cuando hablamos de la exposición de personas al peligro, compañeros, vamos a analizar para su tipificación estos elementos. El verbo rector, abandonar, ocurrir, poner, producir. Bien jurídico tutelado, la integridad y vida. El sujeto activo es el encargado de la guarda y custodia de estas personas. El sujeto pasivo. Noten, compañeros, el sujeto pasivo va a ser un menor de 10 años o una persona declarada incapaz o incapaz. El elemento interno, dolo o culpa en las obligaciones. El elemento material, abandonar a menor o incapaz. Y la conducta acá va a ser una conducta por omisión. Veamos el primer artículo de este capítulo 7, compañeros. Aquí vamos a tocar 4 puntos. Toquemos el primero, que es el abandono de niños y personas desvalidas. Dice el artículo 154, quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Continúa el artículo. Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiera puesto en peligro la vida del mismo, le haya producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. En las civilizaciones antiguas, como la griega, existía el delito del abandono de niños, pero no era castigado con severidad. Por ejemplo, en la ciudad de Atenas, leyendo un poco de historia, compañeros, el niño abandonado era recogido por otra persona y lo declaraban esclavo de esa persona. Según la legislación griega, era una manera de proteger a este niño abandonado. Y esto, pues a la larga, suena cruel, compañeros, de que recogían un niño y el niño se convertía en esclavo, pero era una manera en la legislación, en el pensamiento griego, de proteger a los niños abandonados. Porque un niño abandonado, pues lógicamente, era visto como una oportunidad por los ciudadanos para tener un esclavo. Pero de acuerdo a la legislación griega, una manera de proteger al niño. Igual se daba en la antigua Roma, que tampoco se consideraba delito el abandono de niños. Lo consideraban como el abandono de esclavos enfermos. En fin, había un montón de cosas injustas, pero que en el momento vivido, en la civilización vivida, en la época vivida, pues se consideraba como un tipo de protección. ¿Qué es abandono, compañeros? Es dejar a la víctima privada del auxilio, los cuidados que le sean imprescindibles para mantener su calidad de vida o su integridad o su salud, cuando ella misma no puede suministrárselos. Así es, por eso hablamos de un niño menor de 10 años o una persona que sea incapaz de valerse por sí mismo. Prácticamente ellos quedan en una situación de desamparo, a eso nos referimos. Los elementos que se analizan en este delito, compañeros, solo para hacer ya vimos los elementos generales, hoy veamos los elementos directos. El verbo rector aquí, compañeros, es abandonar, ocurrir, poner, producir. El sujeto activo, cualquier persona encargada del cuidado o custodia de un menor de 10 años o una persona incapaz. El sujeto pasivo, el artículo es claro, un niño menor de 10 años.
Si tuviera 11 años, ya no es abandono, ya no encuadra en este artículo. O una persona incapaz de valerse por sí misma. Ejemplo, una persona de edad avanzada. El bien jurídico tutelado, la integridad física y la vida. Aquí el elemento interno puede haber dolo, porque intencionalmente se puede dejar al abandono, o culpa. El niño de 10 años se sale y ya no puede retornar a su casa. Pero hay dolo o culpa en el cumplimiento de obligaciones. El elemento material, abandonar a un menor de 10 años aún incapaz de valerse por sí mismo. También puede ocurrir la muerte, eso es parte del elemento material. No solo está el abandono, sino puede ocurrir la muerte del abandonado, o bien puede sufrir lesiones. La conducta que es una de omisión puramente, es omisión, es faltar a los deberes. Artículo 155, compañeros, nos habla del abandono por estado afectivo. ¿A qué se refiere esto? Abandono por estado afectivo. Veámoslo directamente del código. Dice: la madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, abandonar al niño que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultara la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Noten ustedes. El elemento rector acá es abandonar. Sujeto activo, cualquier mujer que sea madre y que sufra una alteración psíquica. Sujeto pasivo, cualquier niño que no haya cumplido 3 días de nacido. El bien jurídico tutelado, aquí va la vida, compañeros, y la integridad física. Ambos se están poniendo en riesgo. El elemento interno, bueno, el artículo es claro, una alteración psíquica. El elemento material, la madre que por alteración psíquica abandona al hijo que no ha cumplido 3 días de nacido. Y esto puede provocar también un infanticidio, compañeros. Y puede ser que el niño muera. La conducta acá es una conducta de acción, definitivamente. Artículo 156, compañeros, omisión de auxilio. Dice: quien encontrando perdido, desamparado, a un menor de 10 años, o a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 125 a 1000 quetzales. Esa es omisión de auxilio, encontrar perdido, desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, a una persona inválida o una persona amenazada de inminente peligro, y uno no le ayuda. A eso se refiere. Es un poco difícil encuadrar este delito, compañeros. Con arreglo de la legalidad que este artículo menciona, pues basta que sea un menor de edad, de 10 años en este caso, que una persona inválida, herida o amenazada de peligro se encuentre en situación de desamparo, para que surja el deber jurídico, porque nos imponen esta obligación de ayudarle y de socorrerlo. Si se omite, pues prácticamente se da la existencia de ese delito. Por consiguiente, cualquiera de nosotros puede incurrir en este delito, porque el interés protegido en este delito no incluye solo la vida o la integridad corporal, sino también la integridad física de la persona. Perdón. Los elementos de este delito, compañeros: el verbo rector es omitir, el sujeto activo cualquier persona, el sujeto pasivo cualquier menor de 10 años o persona herida o inválida. El elemento material acá es omitir prestar auxilio a menor de 10 años o a cualquier persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro. Acá la conducta pues es de omisión. Y se agregó en el año 2009, compañeros, el artículo 156 bis, con el delito de empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Dice: quien empleara a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas, que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20 a 1100 quetzales. Noten, estos son los casos
que uno considera normales en su país, donde niños menores de edad trabajan en labores que ponen en peligro su integridad y dignidad. Por ejemplo, los niños que trabajan en las fábricas artesanales de cuetillos o en Retauleu. Yo, cuando he tenido oportunidad de visitar esa bella región del país, cuando uno va llegando al puente donde están los cruces para el departamento de Quetzaltenango, esa parte le llaman el Zarco. En esa parte existen un montón de niños picando piedra. Esos dos ejemplos claros, compañeros, los niños que trabajan en coheterías artesanales o los niños picapiedra, perdón, son claros ejemplos donde se emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. También existen casos de niños que venden golosinas en las esquinas de las calles y son aprovechados por maleantes para vender drogas al menudeo. O la ciudad capital, que fue tan famosa en su tiempo porque habían niños inducidos a la mendicidad y personas aprovechándose de ello. Es una vergüenza para el país realmente estas situaciones, y sobre todo para las autoridades que no toman acciones para prevenir este tipo de acciones en contra de la niñez. O sea, claramente se da este delito de empleo de personas menores de edad en actividades laborales o regresivas a su integridad y dignidad. Menores de edad que están encerrados en tiendas también, sin un día de descanso, trabajando, si abren a las 6 de la mañana una tienda o a las 5 y van cerrando hasta las 10 de la noche. Y esa persona está en esa tienda, o niñas menores de edad en tortillerías trabajando en el mismo horario. Realmente sería de analizar ese tipo, pero caen en el empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. ¿Por qué son lesivas, compañeros? Bueno, hablábamos que es penoso y hasta vergonzoso para el país ver niños en este tipo de actividades, en vez de velar por sus derechos de educación, porque esos niños tienen que ir a la escuela, no verlos trabajando para llevar unos pocos centavos a su casa, como que si esa fuera su obligación. Bueno, dejémoslo ahí, compañeros. Pasemos ahora al siguiente capítulo de este título para ir terminando, que es el de los delitos contra la seguridad del tránsito. Acá únicamente hay dos delitos, compañeros. El primero se llama responsabilidad de conductores y nos dice: será sancionado con multa de 50 o 1,000 quetzales y privación de la licencia de conducir de 3 meses a 3 años. Quien condujera un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o estupefacientes. Número 2, quien condujera un vehículo de motor con temeridad o impericia manifiestas o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobras físicas. Zozobras públicas, perdón. En caso de reincidencia, las sanciones de ese artículo se duplicarán. Si como consecuencia de la conducta irregular resultara lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, los tribunales aplicarán únicamente la infracción penal más gravemente sancionatoria. Serán sancionados con el doble de la pena prevista si el delito se causare por piloto de transporte colectivo en cualquiera de las circunstancias relacionadas con los incisos primero y segundo del párrafo primero del presente artículo. Ahí queda entonces el delito 157 de responsabilidad de conductores. Aquí, si ustedes se dan cuenta, compañeros, hay una sanción de multa. Pero ojo, compañeros, hay un artículo que reforma esta parte, porque realmente la multa que se impone a los responsables por responsabilidad de conductores actualmente en los juzgados, pues es una multa de 5,000 quetzales, amparados en ese artículo donde dice que la pena se aumentará 5 veces. Para la siguiente semana, compañeros, voy a buscar ese artículo para aclarar este punto, porque nos sirve, porque muchas de las multas contempladas acá son aumentadas 5 veces más. En el caso de responsabilidad de conductores,
En mi experiencia, pues realmente han tenido que pagar una multa de 5,000 quetzales. Se da especialmente cuando él conduce un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas. Entonces, compañeros, dejemos claro que aquí la acción consiste en manejar un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas, también drogas tóxicas, sustancias psicotróficas, que van a disminuir lógicamente sus facultades psíquicas, sus reflejos, su atención. Por eso es que esta pena, pues, se impone y la Policía Nacional Civil está en la obligación de detener a una persona con esos efectos, con ese tipo de síntomas. ¿Por qué razón? Ojo, compañeros, porque está poniendo en peligro su vida y la vida de otras personas también. Los elementos, aquí el verbo rector es conducir. Sujeto activo, cualquier persona que conduzca vehículo de motor o bien piloto de transporte colectivo. Sujeto pasivo, cualquier persona o persona ajena. El bien jurídico tutelado, la seguridad del tránsito. Ojo, aquí no solo va la integridad de la persona, sino la seguridad del tránsito. El elemento interno, la conciencia que no se debe conducir un vehículo en ese estado o con temeridad, impuricia, imprudencia o negligencia. El elemento material, conducir bajo esos extremos con temeridad, impericia, imprudencia o negligencia, poniendo en peligro la vida propia y de las personas. También los bienes de uno, porque un vehículo es un bien. Causa intranquilidad o zozobra pública también. El artículo 157 bis, compañeros, habla de la conducción de vehículos de transporte colectivo sin licencia. Casos se han dado aquí en Guatemala, por eso se agregó este artículo 157 bis. Artículo que dice: quien condujera un vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3,000 a 5,000 quetzales. Esta pena también es aumentada 5 veces. El empleador propietario responsable de la dirección de la empresa, si se tratara de la persona jurídica que emplea conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no se haya autorizado licencia correspondiente, será sancionado con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior. Los presupuestos necesarios para la comisión de este delito son, ojo, compañeros, ¿qué presupuestos son necesarios para cometer ese delito? Que una persona conduzca un vehículo de transporte colectivo sin la licencia respectiva y que el empleador o propietario de trabajo, el empleador propietario de la empresa de trabajo, a personas a quienes no se les haya utilizado la licencia respectiva. ¿Cuál es el problema acá, compañeros? Que existe un reglamento de tránsito y en el artículo 23, el reglamento de tránsito menciona claramente que el tipo de licencia para manejar transporte colectivo, nos referimos a transporte de pasajeros o toda clase de vehículos de carga de más de 3,5 toneladas métricas de peso, es la licencia tipo A. Esa sirve también para transporte escolar, buses, tanto urbanos como extraurbanos. Definitivamente, si no tiene una licencia tipo A, pues entonces definitivamente no puede manejar y está cayendo, no puede manejar un tipo de vehículo de estos y está cayendo en este artículo. Verbo rector, conducir o emplear. Aquí se sanciona tanto al conductor como al propietario de la empresa. Sujeto activo, cualquier persona que conduce, cualquier piloto o el empleador. Sujeto pasivo, pues en este caso es la sociedad. Bien jurídico tutelado, la seguridad del Estado, y el elemento interno, la intención dolosa o culposa de conducir el vehículo de transporte colectivo sin tener la licencia respectiva. Ya para terminar, el artículo 158 nos habla de una sanción de 25 a 2,500 quetzales y prisión de 2 a 6 meses para quienes pusieron en grave e inminente riesgo o peligro la circulación de vehículos en cualquiera de las siguientes maneras: alterando la seguridad del tránsito mediante la colocación de obstáculos imprevisibles, derramamiento de sustancias deslizantes o inflamantes, mutación o destrucción total o parcial de la señalización o cualquier otro medio, o no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de la vía, cuando por circunstancias necesarias debieran ser interrumpidos o removidos. Aquí hay una interrupción, compañeros, por eso el verbo rector es alterar, obstaculizar, derramar, mutar o destruir.
Siempre el bien jurídico tutelado, la seguridad del Estado, y aquí el elemento interno, la intención de alterar la seguridad del tránsito. Dejemos acá entonces los delitos contra la vida y la integridad de la persona, compañeros, y pasemos a la clase que nos atañe el día de hoy, compañeros, que es una clase bastante breve. Eso lo manifestamos la semana pasada. Y toquemos lo que nos atañe, que son los delitos contra el honor, contemplados de los artículos 159 al 172, compañeros. El objetivo de esta segunda clase, compañeros, que repito, es una clase bastante breve, porque prácticamente estamos tocando únicamente 3 delitos contra el honor y algún tipo de modalidades que se den en ellos. Nuestro objetivo va a ser realizar un análisis jurídico doctrinario de los delitos contra el honor, contenidos en el título segundo del libro segundo, de los artículos del 159 al 172 del decreto 1773 del Congreso de la República, conocido como Código Penal. Acá únicamente hay 2 capítulos dentro de este título, compañeros, que se denomina delitos contra el honor. El primer capítulo nos va a regular los delitos de calumnia, injuria y difamación. Y el capítulo segundo vamos a hablar de disposiciones comunes. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado acá, compañeros? Es el honor. Acá tocamos el concepto del jurista Eugenio Cuello Calón. Eugenio Cuello Calón, al hablar de honor, nos dice que tocamos acá 2 aspectos, un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. Yo los divido acá, compañeros, porque el concepto es uno solo, de acuerdo a Cuello Calón. Pero yo subrayo acá que existe un aspecto subjetivo que el mismo Eugenio Cuello Calón lo menciona y existe un aspecto objetivo. Vamos a tratar de unificar este concepto de honor, porque nos dice acá, con respecto al aspecto subjetivo, que es el sentimiento de la propia dignidad moral, nacido de la conciencia de nuestras virtudes. Eso indica que nosotros sabemos quiénes somos y tenemos honor. A eso se refiere el honor, a un aspecto subjetivo, que es el sentimiento de la propia dignidad moral, nacido de la conciencia de nuestras virtudes. Y el aspecto objetivo está representado por la apreciación, ojo, estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales y de nuestro valor moral. Entonces aquí hay 2 puntos, compañeros, lo que ve el sujeto y lo que ve la sociedad. Por eso nos referimos a un aspecto subjetivo, porque el honor nace de nuestra propia dignidad moral, de la conciencia de nuestras virtudes. Nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Pero en el aspecto objetivo, ya ahí entra la apreciación, la estimación que hacen los demás de nosotros. En este caso, de nuestras cualidades morales y de nuestro valor moral. Eso es honor, compañeros. Tiene mucho que ver con la dignidad moral de una persona. Y vamos a ver directamente esto, porque si el honor tiene que ver con la dignidad moral de una persona, con este tipo de delitos contra el honor, esa dignidad se menoscaba. Veamos el capítulo primero, compañeros, contenido de los artículos del 159 al 166. Y ahí toquemos la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Guillermo Cabanelas, en su diccionario de Derecho Usual, nos menciona que es una acusación infundada y maliciosa hecha para dañar. Es una imputación falsa de un delito que da lugar a una acción penal pública. ¿Y qué nos dice nuestro artículo 159, compañeros? Esa sería la definición legal. Entonces, lo que nos dice el 159 es calumnia, la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. ¿Qué pena de prisión tiene la calumnia, compañeros? Dice, el responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Noten ustedes, nos da una pena de prisión de 4 meses a 2 años y una pena pecuniaria que, de acuerdo a este artículo, dice 50 a 200 quetzales. Para la siguiente semana ya me comprometí con ustedes a verificar el artículo que aumenta esta pena 5 veces, porque existe un artículo que la regula y eso es aplicado en el artículo que vimos hace un momento, que es la responsabilidad de conductores, que en vez de 1,000, que es el máximo
contemplado la letra de la ley, se le cobran 5, entonces se aplica ese artículo. Pero veamos ahora, compañeros, directamente qué elementos tocamos en este delito de la calumnia. Bueno, el verbo rector acá, compañeros, es imputar. El bien jurídico tutelado, vamos a tocar el honor e integridad moral de la persona. Aquí vamos con eso, el honor y la integridad moral de una persona. Por eso cuando hablamos de la definición de honor, nos referimos al valor moral. El sujeto activo va a ser cualquier persona. El sujeto pasivo también es cualquier persona. Aquí el elemento interno es la intención de causar un daño de tipo moral. El elemento material es imputar de manera falsa a una persona un delito de los que dan lugar a un proceso penal de oficio, imagínense. Y la conducta acá es por acción. Entonces, compañeros, seamos claros que el honor es uno de los bienes jurídicos tutelados, ahí sí que más delicados, por eso decimos que son más sutiles y más difíciles de aprender desde el punto de vista jurídico penal. La existencia de un ataque al honor depende de un montón de factores. Va a depender de la sensibilidad, del grado de formación, de la situación del sujeto pasivo como del activo y de las relaciones que mantengan estos dos sujetos entre sí, así como las circunstancias en las que se puedan dar en el hecho. Cuando hablamos de un honor objetivo, compañeros, nos referimos, como acabamos de ver, al juicio que se forman los demás de nosotros y de cómo lo están valorando. Cuando se da la calumnia, este juicio, este honor objetivo puede ser equivocado y puede constituirse en algo negativo. Por eso es que en la calumnia se van a tomar en cuenta los siguientes elementos, compañeros. Hablamos ahí de una imputación. Es decir, que se le atribuye a una persona plenamente identificada la perpetración de un delito. Noten ustedes, hablamos de una imputación. Se le está atribuyendo a una persona la perpetración de un delito. Ojo, ha de ser un delito, no una falta. El grado de ejecución es indiferente, pero se le está realizando tal imputación que es un delito. Entonces, por eso decimos que los elementos rectores en este caso es imputar el bien jurídico tutelado, el honor y la integridad moral de esta persona. Y la conducta, pues lógicamente, de acción. Veamos qué nos dice el artículo 160, compañeros, que nos habla de la veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, que nos referimos a la calumnia, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. O sea, quien está haciendo esa imputación, quien está calumniando, pues va a quedar libre de cargos en el momento en que pruebe la veracidad de esa imputación. Ahí quedará libre. A lo contrario, pues será acreedor a las penas que contempla nuestro código. Veamos ahora la otra figura de delitos contra el honor, compañeros, si nos referimos a la injuria. ¿Qué es la injuria? Serán Guillermo Cabanela, dice que en sentido lato es todo dicho o hecho contrario a la razón o a la justicia. Aterricemos. Nos dice Guillermo Cabanelas que es un agravio, es una ofensa o ultraje de palabra, de obra con intención, ojo, hay intención de deshonrar, de afrentar, de envilecer, de desacreditar, de hacer odiosa, despreciable o sospechosa a otra persona, o bien ponerle en ridículo o mofarse de ella. Definición legal, compañeros, artículo 161. Acá nos dice que es la injuria. Veámoslo. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año.
Notamos entonces, compañeros, aquí la acción consiste pues en tres presupuestos: en deshonrar, en desacreditar o en menospreciar a una persona. Por deshonra, ha de entenderse un ataque directo a la honra, es decir, al decoro, a la dignidad de la persona contra quien se está profiriendo la injuria. Una persona puede ser atacada en su honra, y aunque no sea cierto, eso constituye una injuria. Por lo tanto, la injuria se toma como un delito formal. Se hace para deshonrar, dice. Para desacreditar, eso ya se refiere directamente a un ataque contra la reputación de la persona. Es decir, está dañándose el prestigio de esa persona. Y el menosprecio se entiende por el poco precio o poca estimación. Eso de las injurias es bastante peligroso, compañeros, sobre todo en el ámbito profesional. Un profesional intachable, un abogado intachable puede ser injuriado o puede ser desacreditado por otra persona. Que ese descrédito, prácticamente un ataque a la reputación del abogado, a la reputación profesional, pues puede menoscabar incluso su clientela, sus ingresos y causarle daño. ¿Cuáles son los elementos de la injuria, compañeros? El verbo rector aquí es expresar, accionar, desacreditar, deshonrar o menospreciar. Sujeto activo, cualquier persona; el sujeto pasivo, cualquier persona. El bien jurídico tutelado va a ser el honor y la integridad moral de la persona. El elemento interno, hay un ánimo de deshonrar, desacreditar o menospreciar a otra persona. El elemento material, realizar expresiones o actos que deshonran, desacreditan o menosprecian. Veamos el artículo 162, compañeros, porque acá se habla de una exclusión de prueba de veracidad. El artículo es claro: al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación. Injuria sin crudite. La injuria va a conllevar, como mirábamos hace un momento, el menosprecio a la persona. Va a deshonrarla y va a desacreditarla. Definitivamente aquí no se admite prueba en veracidad. Injuria es injuria. Artículo 163 habla de las injurias provocadas o recíprocas. Y es claro cuando dice que las injurias fueron provocadas o recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, eximir de responsabilidad penal a las dos partes o alguna de ellas. ¿Por qué razón? Porque esto es recíproco. A mí me provocan, yo respondo, entonces es algo recíproco, va en dos vías. Pues el tribunal muchas veces toma la ley de Pilato y se lava las manos. Artículo 164, compañeros, el último punto que tocamos, que es la difamación. Y nos dice que hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia e injuria se hicieren en forma o por medio de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Al responsable de difamación se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Entonces, compañeros, difamar significa literalmente quitar la fama. El diccionario de la lengua española lo define como un tipo de desacreditación o deshonrar. ¿Cuáles son los elementos de la difamación, compañeros? El verbo rector acá, porque puede ser un tipo de calumnia o puede ser un tipo de injuria, pero el verbo rector de la difamación es divulgar. Sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona; y el bien jurídico tutelado no cambia, siempre es el honor, la integridad de la persona. Pero acá lo que cambia es el elemento interno, porque nos referimos al ánimo especial de divulgar las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria. El elemento material es hacer públicas imputaciones calumniosas o injuriosas, que provoquen odio, descrédito, que menoscaben al honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Es una divulgación. El artículo 165 habla de la publicación de ofensas, compañeros, y aquí ya entra un tercero: quien a sabiendas reprodujera por cualquier medio injuria o calumnias inferidas a otros será sancionado como autor de las mismas. Ojo acá los que tienen redes sociales. Si alguien está difamando a otra persona y uno lo publica, uno está publicando ofensas.
Se está haciendo constitutivo un delito que puede ser la difamación, la calumnia o la injuria. Así que cuidado con esto, compañeros. Cuidado con reproducir lo que otro está publicando, que puedan ser calumnias o injurias. Y el segundo capítulo, compañeros, nos habla de las disposiciones comunes. Aquí solo vamos a retomar el punto de la ofensa a la memoria de un difunto en el artículo 171, compañeros, que dice, cuando se ofendiera la memoria de un difunto, la acción de calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo. Solo miremos esto, compañeros, que aquí no se refiere a ofender a un muerto, se refiere a ofender la memoria de ese difunto. O sea, que en vida uno haya causado una ofensa, que puede ser una calumnia, una injuria, una difamación a un difunto, y que de repente el difunto haya iniciado una acción en contra nuestra. A eso se refiere. Compañeros, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. El tiempo lastimosamente se nos fue. Agradezco de ustedes la atención. Para la siguiente semana, compañeros, tocamos el título número 3 de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Por favor, leamos del artículo del 173 al 200. Y ahí vamos a tocar algunas leyes conexas, compañeros. Muchas gracias por su atención.